Buenas, ¿cómo están? Bueno, lo que vamos a ver es el circuito para poder manejar una carga con un transistor PNP, donde a diferencia del circuito NPN que vimos anteriormente, la carga lo ponemos en lo que es la parte inferior, ¿no? Lo que es el low side del transistor. eh, y tiene algunas cosas muy similares al circuito anterior, algunas cosas lógicamente que cambian por las características que tiene un transistor PNP. Empezamos entonces con lo básico, con la corriente que tengo que manejar, que sigue siendo la misma lámpara que vimos en el circuito anterior, en el NPN, y la corriente está entre 1.6 y 1.7 ampere al tratarse de una lámpara de 12 volt 21 watts. Bueno, la pequeña diferencia que empezamos a ver entonces es que para poder activar el transistor de potencia o el transistor donde se conecta la carga, obviamente vamos a hacerlo por medio de un cero lógico. O sea, yo tengo mi transistor, tengo el diodo del transistor, que para poder polarizarlo correctamente tengo el nivel alto en lo que es en el ánodo de nuestro diodo, y al cátodo tengo que conectarlo lógicamente a un nivel bajo, ¿no? A masa. Entonces, bueno, justamente esto se logra por medio de lo que es el resistor de base, que va a limitar la corriente que va a circular, y la tensión entre colector y emisor, que va a marcar Q2, que va a ser el transistor que me va a permitir justamente hacer o no esa conmutación de la base del transistor PNP a masa, para poder lógicamente determinar si la carga va a estar encendida o no, ¿no? Entonces, bueno, aproximadamente dijimos que un transistor, un TIP 31 o 32 en la versión PNP, tiene una ganancia entre 30 y 45. En realidad los transistores PNP tienen un poco menos de ganancia que los transistores NPN, por eso vemos que en este caso necesité un resistor de 180 ohms, a diferencia del transistor NPN que era de 220 ohms, ¿no? Entonces, bueno, la corriente es un poquitito más de 50 mA. De hecho, acá estoy trabajando en los 58, 60 mA. Es una pequeña diferencia, pero hay que tenerlo en cuenta porque a veces uno hace etapas y acostumbrado a valores de componentes. Bueno, hay que tener presente que este tipo de transistores tienen una ganancia un poco más chica y la corriente que necesitan para saturarse suele ser un poquito mayor que un NPN. Bueno, ¿cómo funciona? Cuando Q2 entonces dijimos que se satura, la base queda por medio de, en este caso, R5, que es la R de base conectada a masa, y ahí tenemos la circulación de corriente desde arriba para abajo, ¿no? Eso también otra diferencia con los transistores NPN. Bueno, fíjense cómo funciona esto. Cuando está cerrado este transistor, cuando está saturado, no es más que el circuito de siempre, pero cuando este transistor está abierto, se da la particularidad. Vamos a sacarle un poquito de zoom para que se aprecie el general. Entonces, cuando tenemos el transistor que está justamente abierto, lo interesante es ver qué está pasando en lo que es el diodo, que va a determinar si el transistor está en corte o en saturación. Digamos que para que no haya una diferencia de tensión y el diodo no conduzca, yo tengo que tener una diferencia de potencial, ¿no?, entre positivo y negativo menor a
lo que va a necesitar el diodo, que bueno, aproximadamente 0,7. Después vemos que en este tipo de transistores de potencia con bastante corriente quizás llega a 1 volt o un poquito más. Entonces, como no hay circulación de corriente, la misma tensión que tengo en este nodo es la que tengo en este nodo. Por lo tanto, el diodo tiene 12 volts de un lado, 12 volts de otro lado y no estaría habilitado. Por lo tanto, el transistor queda abierto y la carga está apagada. De hecho, ahí vemos que hay 0 amperes. Ahora, cuando se activa la llave, vemos el caso que recién analizamos y el transistor queda saturado. De hecho, ahí vemos los 480 milivolts y nos está diciendo que estamos en el sector de saturación del transistor. Bueno, ¿qué nos quedaría entonces determinar? El valor de R5 no es más que su caída de tensión dividido la corriente que queremos que circule. Si seguimos la malla que está siguiendo el puntero del mouse, vemos que tenemos 3 caídas de tensión entre lo que es la base y el emisor, el resistor mismo y colector emisor. Entonces, bueno, descontamos el colector emisor de Q2 y el base emisor de Q1 y nos quedamos con la tensión sobre R5 dividido esos 60 mA aproximadamente que necesitamos, nos va a dar ahí un valor en ohms. Podemos también determinar el valor en R4. Para eso hay que prestar atención que está en paralelo con la caída de tensión de R5 y la caída entre base y emisor de Q1. Entonces ahí no es más que sumar las dos caídas de tensiones. Base emisor se busca en la hoja de datos, sé la corriente que circula sobre el resistor de 180 ohms, sé su valor, por lo tanto la tensión no es más que hacer la multiplicación y determinamos el valor de tensión que tenemos sobre R4. Podemos decir que la corriente que va a circular por R4 no influye en lo que es el funcionamiento del circuito. Se está dando en este momento porque tengo el colector emisor conmutado a masa y por lo tanto podemos decir, al igual que el resistor de emisor del optocoplador en la etapa NPN, que podría ser la corriente de base dividido 10, 15 veces, o sea, una corriente que no sea significativa. En este caso con 2K2 tengo unos 5 mA y la corriente de base unos 58, 60, unas 10 veces menos, puede llegar a ser menos también, pero por convención unas 10, 15 veces está bien y nos va a permitir justamente tener esa realimentación con diferencias en lo que es la tensión de base y de emisor y está saturando el transistor. Bueno, nos quedaría el valor de R3. Para eso tenemos que determinar su caída de tensión, que no es más que los 12 volts menos lo que es en este caso la tensión base emisor de Q2 y listo, no hay otra caída de tensión. Digamos que es la malla que estoy analizando y tengo el valor de tensión sobre este resistor para saber qué corriente tengo que hacer circular, ¿no? Cuando el transistor está abierto, qué corriente tengo que hacer circular. No es más que dividir esos 50, 60 mA que necesito en la base más esos 5 mA que están viniendo por R4, aproximadamente unos 200, dijimos que era la ganancia, y tenemos ahí unos 250, 300 microamperes, que es lo que debería llegar a la base. En este caso está llegando 332 microamperes, está perfecto. El transistor está saturado, Q2, vemos en el valor de tensión entre colector y emisor, la verdad que es
bastante chico, o sea, eso nos está dando el indicio de que está lo suficientemente saturado y el circuito cumple su función. Cuando el transistor entonces está abierto, el transistor se va a polarizar, por lo tanto la base de Q1 va a quedar a masa y la carga se enciende. Ahora, cuando yo estoy cerrando lo que es el fototransistor del optoacoplador, bueno, ahí vemos que la base de Q2 queda conectado a lo que es la masa del circuito, por lo tanto no se satura, es un circuito abierto, por eso vemos los 12 volts sobre él, y por ende el transistor NPN, el transistor Q1 PNP tampoco se satura porque su base no está conectada a masa, y eso hace que el transistor se comporte como un circuito abierto. Bueno, con respecto a R1 es exactamente igual que la etapa anterior, es un resistor limitador de un LED que, sabiendo su caída de tensión, podemos determinar la tensión sobre R1 y aproximadamente unos 10-15 mA son suficientes para lograr encender y que el transistor quede en saturación. De hecho, podemos poner ahí un voltímetro para ver qué tensión tenemos. O sea, esta es una práctica aconsejable, ¿no? Siempre que se trabaja con transistores como llave, en los 36 mV está súper saturado. Por último, antes de terminar, vamos a prender la carga y vamos a comprobar las potencias en los transistores, a ver si estamos dentro de lo que pueden soportar. Vemos que el tip tiene unos 820 miliwatts, una potencia relativamente baja para lo que puede manejar este tipo de transistores. Sobre el 548 tenemos 12 miliwatts, también va a trabajar frío. Y bueno, sobre el transistor del optoacoplador, bueno, tenemos ahí una tensión que corresponde justamente a que el transistor está abierto, ¿no? O sea, no vamos a tener las tensiones de saturación porque obviamente al estar abierto no es la tensión colector-emisor. Para poder determinarlo yo debería prenderlo y ahí sí voy a multiplicar la corriente por la colector-emisor. Ahí me va a dar una potencia, no me la marca, pero bueno, es la multiplicación. La verdad que también es muy chiquita, está dentro de lo que el fototransistor puede soportar. Bueno, ahí entonces está analizada la etapa con el transistor PNP y vimos cómo se calculan cada uno de los componentes, qué valor se le debe colocar y cómo se llega a la conclusión, ¿no? O sea, es la técnica, después obviamente faltaría toda la parte de cálculo, pero la idea es mostrar cómo se hace y dejar el protagonismo a quienes vayan a hacerlo. Bueno, hasta acá fue todo, espero que les sirva, nos vemos la próxima.